La primera epístola de los Corintios presenta asuntos muy diferentes de aquellos que nos ocuparon en la epístola dirigida a los romanos. En esta epístola encontramos detalles morales y el orden interior de una asamblea con respecto a la cual el Espíritu de Dios despliega su sabiduría de una manera muy directa. Esta epístola de los Corintios fue escrita desde Éfeso, a donde las noticias del triste estado de la grey de Corinto había avanzado hasta el apóstol, casi en el momento cuando él había determinado visitarlos durante el transcurso de su viaje hacia Macedonia, el lugar donde había pasado a lo largo de la costa de Asia Menor como él lo hizo, y regresando luego a visitarlos por segunda vez en su viaje de regreso. Estas noticias le impidieron hacerlo así, y en lugar de visitarlos para derramar su corazón entre ellos, él escribió esta carta, esta epístola a los Corintios. La segunda, en cambio, fue escrita en Macedonia, cuando Tito le hubo traído el informe del feliz efecto de la primera. A lo largo de los capítulos vemos entonces cómo el corazón del apóstol estaba interesado en generar un orden dentro de la iglesia de Corinto. En el capítulo 1 habla sobre la autoridad apostólica. En el capítulo 2 habla sobre el poder de Dios y el fundamento solo de la fe. En el capítulo 3 habla de la asamblea vista como un edificio de Dios y su firme fundamento sobre el cual está edificado. En el capítulo 4 vemos sobre los administradores empleados por el Señor, provistos y juzgados por Él. En el capítulo 5 vemos la condenación del mal sin reserva, el propósito de la necesaria disciplina. En el capítulo 7 vemos el matrimonio cristiano, el consejo de la experiencia. El capítulo 8 vemos los alimentos ofrecidos a los ídolos, el valor del conocimiento cristiano verdadero. En el capítulo 9, el ministerio y la libertad de Pablo, siervo de todos a causa del Evangelio. En el capítulo 10, los modos de obrar de Dios con Israel para nuestra enseñanza. En el capítulo 11, del cual estamos meditando, habla sobre la presencia y la acción del Espíritu Santo y en especial la conducta apropiada dentro de las asambleas. Y así podemos seguir observando. Cada uno de los capítulos tiene a bien a dar un orden dentro del desorden que existía en Corinto. La discusión de Pablo sobre el cubrirse la cabeza no también solo se limita a las mujeres, también se dirige a los hombres. Como era usual en Corinto, el problema tiene dos orientaciones. Como su signo de estatus social superior, algunos hombres se cubrían la cabeza cuando se dirigían al culto unido, tal como lo hacían en el paganismo. Las mujeres se quitaban los velos matrimoniales durante el culto unido para demostrar emancipación social cuando estaban en el culto unido. El texto calza bien en este contexto corinto-romano. En las tradiciones judías y griegas normalmente las mujeres no se cubrían la cabeza. Al parecer, este contexto ambiguo está abierto a muchas interpretaciones, las que dicen más de los prejuicios del intérprete que de las intenciones de Pablo. Es un texto que ha sido y puede ser entendido de forma dogmática y definitiva para restringir o abogar por el lugar y la función de las mujeres en la iglesia o por la relación entre las mujeres de diversas edades y culturas. Lo que me sorprende es que algunos creyentes menosprecian el capítulo 11 y su discusión sobre si los hombres y mujeres se deberían cubrir o no la cabeza como una cuestión, según ellos, son algunos que es un tema de orden cultural. Pero lo que sí debo dejar claro es que el Espíritu Santo, quien es el autor de la palabra de Dios, no pudo haber creado todo un sistema de orden en el capítulo 11 a lo largo de la inspiración de la carta de Primera de Corinto, para que en renglones finales, aparentemente para algunos, sea simplemente un tema cultural, una derogatoria de lo que el Espíritu Santo quiso hacer, quiso recomendar, quiso instruir a la iglesia del Señor. No tenemos por costumbre ser contenciosos. Nuestro trabajo siempre va a ser y se va a enfocar en
predicar la palabra de Dios. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Si alguno tiene el corazón dispuesto para servirle a Dios, que lo haga. Si alguno cree que esto es un tema cultural, pues realmente que lo haga como crea. Pero yo y mi casa trataremos de servirle a Dios con todo nuestro corazón. Y si el Señor ha dejado una amplia instrucción a través del apóstol en esta primera carta de los Corintios, indudablemente el capítulo 11 me deja ver claramente la intención del Señor en este deseo dentro del orden de la iglesia, de cómo debe ser o cómo debe estar cubierta la cabeza de la mujer a causa de los ángeles. El que quiera que lo haga. Aquí no es un tema de imposición. Simplemente quiero dejar claro que es un tema que el Señor lo ha estipulado muy claramente a través de esta carta. Dios los bendiga.